Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones en Berea. Qué alegría estar con ustedes nuevamente. Si nos estás escuchando a través de Spotify o nos estás viendo a través de Facebook o a través de YouTube, queremos darte la bienvenida a este espacio, el podcast del Seminario Bíblico Internacional Berea, donde cada semana buscamos llevarte un tiempo para agregarte valor a ti, a tu familia, a tu iglesia, y donde buscamos tener personas muy especiales, invitados muy especiales, como lo es en esta ocasión el pastor Efraín Vega, un amigo, un hombre de Dios, que nos da mucho gusto tenerte en esta tu casa, pastor. Dios te bendiga y bienvenido a Conversaciones en Berea nuevamente. Gracias, muy amable, qué rico estar disfrutando de un café preciado en esta conversatorio. Así es, estamos acompañados hoy de café preciado, gracias ahí por la cuña. Y bueno, usted también que está allí escuchándonos en su casa, en su oficina, en su iglesia, queremos invitarle también para que se prepare un café, se prepare una aromática y bueno, podamos conversar un rato, usted puede acompañarnos, puede allí también dejarnos un mensaje. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje de la Biblia que creo que ha sido de inspiración para muchos de nosotros y que venimos en las últimas semanas haciendo énfasis en un tema que es el llamado de Dios. Y entre todos los personajes que hay en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos aprender mucho de ellos, pero hablábamos antes acerca de Samuel, este hombre, este joven de Dios que tiene una experiencia bien especial. Así que este podcast lo hemos llamado, valga la redundancia, Samuel, el joven llamado por Dios. Pero, ¿quién era Samuel? ¿Quién es Samuel en la Biblia, Pastor Efraín? Bueno, muy buenas tardes para todos, una alegría poder compartir a través de estas líneas, a través de la internet y a través de las redes sociales con todos. Siempre nos hemos interesado bastante por aquellos personajes que hicieron historia en la Biblia y en este caso que nos compite específicamente Samuel y es un llamado hacia la juventud. Cómo Dios no hace acepción de personas, cómo Dios llama de diferentes maneras. A Moisés lo llamó siendo muy viejito, pero prácticamente a Samuel lo llamó desde la juventud. Samuel nace alrededor del año 1104, según la historia, y Dios necesita un cambio, hacer una transición importante, porque prácticamente Samuel fue aquel que vino dándole fin prácticamente al periodo de los jueces que comenzó inmediatamente con la muerte de Josué y toda aquella generación. Y el pueblo de Israel estuvo dirigido por aquellos jueces casi por 400 años y entonces se necesitaba un cambio, faltaba autoridad en la región, faltaba unidad y entonces vendría una época que uniría a las tribus de Israel específicamente. Y obviamente, aunque dentro de los episodios encontramos que fue como algo accidental, que el pueblo pidió un rey, pero podemos ver que eso trajo cierta bendición y Dios necesitaba un personaje para hacer esta transición de la época de los jueces hacia la época de la monarquía. Samuel es un joven que cumple varios roles, ¿no? Lo conocemos como, algunos opinan que el último de los jueces, pero a la vez lo conocemos como profeta, como sacerdote, como un líder que Dios llama para una época importante en medio de la historia bíblica, una época difícil, ¿no? Sí, Una bastante. época en la cual van a haber transiciones que él tuvo que liderar, empezando por la de los reyes. ¿Y qué relación podríamos hacer de pronto, ya para empezar a contextualizar un poco este tema, que es uno de los propósitos de esta conversación, entre la época que tuvo que afrontar Samuel y hoy, lo que estamos experimentando en siglo XXI, 2024? Bueno, yo creo que todos los tiempos son diferentes, todos los tiempos tienen sus propias similitudes, ¿no? Y en este caso podemos ver la degradación de un pueblo donde no se había consolidado definitivamente eh, la adoración a Dios como tal. El arca del pacto y el tabernáculo pues estaba en Silo bajo la dirección de Eli y sus propios hijos. Como bien sabemos, había decaído la espiritualidad bastante, como podemos contextualizarlo en estos tiempos. Se habían perdido los valores espirituales, se había confundido prácticamente la
la ley y el temor al verdadero Dios, y ellos muy fácilmente caían en la degradación de la idolatría como tal, hecho que hoy podemos mirar de la misma manera. Se ha perdido los valores en Dios, de las escuelas, de las instituciones, aún a través de las mismas leyes, buscando cómo sacar ese contexto bíblico religioso del corazón de nuestros niños, de los centros donde van a educarse, y enseñar unos valores que no están acorde con las Sagradas Escrituras. Entonces yo creo que hay mucha similitud entre los tiempos y se necesita una restauración. Yo creo, pastor, que se necesita una generación emergente nueva con un nuevo dinamismo ahora, frente a estos retos de la tecnología que tenemos y frente a los desafíos de este siglo entrado ya que estamos, donde cada vez vemos a través de los medios de comunicación y a través de las diferentes maneras de expresión popular y de expresión de valores, cómo han decaído muchos de nuestros valores bíblicos y cómo se han fomentado algunos valores antibíblicos. Entonces se necesita obviamente un cambio transicional, un cambio radical, y de esa manera yo creo que Dios está llamando en esta generación a jóvenes que realmente tengan un corazón dispuesto para servirlo. Así es, y Samuel creo que representa precisamente un joven valiente, ¿no? Un joven valiente que toma la decisión de aceptar el llamado de Dios y de servirle, aunque de pronto los ejemplos que tenía a su alrededor no eran los mejores, empezando por los mismos que había allí en el templo, pero él tomó la decisión de ser diferente. Y qué importante que es eso. Tú y yo tuvimos la bendición, la fortuna de empezar a servir a Dios desde muy jóvenes, y creo que eso ha sido una gran bendición, porque nos permite entregarle buena parte de nuestra vida al Señor, y es algo que nos da mucha alegría, que me da mucha alegría cuando vemos a esos jovencitos, ¿no? Con ese anhelo, con ese deseo de servirle al Señor. ¿Y cuáles serían algunas de las cosas que podemos aprender basados en Samuel, de su llamado, de por qué Dios llama a jóvenes como lo hizo con Samuel, y por qué lo está haciendo en este tiempo? Bueno, yo creo que de Samuel y de su llamamiento que hace Dios yo personalmente encuentro varias cosas. Entre ellas dice que Dios llamó a Samuel antes que la lámpara fuese apagada. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que la lámpara tiene un simbolismo bíblico bastante profundo, ¿no? Obviamente, y dentro de la ley dice que las lámparas que estaban en el candelabro debían arder perpetuamente. Sí, eso quería decir, y traía como el símbolo de la obra del Espíritu Santo ardiendo, que comenzó el día del Pentecostés. Y recordando las palabras del doctor Dennis Maguire hace algunos años, que le escuché una predicación, quien fue nuestro supervisor nacional, nuestro supervisor mundial, perdón, eso fue en la ciudad de Santiago de Chile. Él decía, la llama del Espíritu Santo comenzó a arder, y no hay un registro en la historia, ni en la Biblia, ni en la historia cristiana, donde tenía que acabarse, tenía que apagarse como tal. Y él dijo literalmente, la llama del Espíritu Santo sigue ardiendo tan fuertemente en algún lugar. Solo se necesita el material adecuado para que siga ardiendo. Y creo que esa llama, esa lámpara nunca se debe apagar. Ese fuego, bien dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Quiere decir que cuando Dios llama a Samuel, lo hace antes que la lámpara fuese apagada. Y creo que en este momento contextual está a punto de apagarse la lámpara. Hay una generación, que somos nosotros, yo llevo 38 años ya en el ministerio, y quizás muchos de mis compañeros ya han ido entregando la posta como tal, entregando la bandera, y no quiere decir que hayamos mantenido del todo la llama prendida, pero es una generación que Dios va llamando, que se va recogiendo, y obviamente es como aquella generación que estaba en el tiempo de Elí, y se necesita una generación emergente, una juventud emergente que sea capaz de mantener esa llama del Espíritu Santo prendida en el corazón de la gente, en las predicaciones, en la alabanza, en los compromisos evangelísticos. En todo considero que la única manera para hacer frente a esta sociedad
es mantener la lámpara prendida. Y por eso Dios está llamando precisamente en este momento a jóvenes que logren mantener esa lámpara prendida y que no se apague, porque sería catastrófico en el mundo espiritual. Wow, qué especial eso, ¿no? Y qué llamado, qué reto, qué desafío que tenemos mantener esa lámpara encendida. Muy bien, Pastor Efraín, ustedes que están acompañándonos allí también pueden escribirnos ahí un comentario, compartir esto con alguien más. Estamos hablando acerca de Samuel y su llamado, algunas cosas que podemos aprender. Continuemos, Pastor. Otra de las cosas que podemos encontrar en el llamamiento de Samuel es que dice: en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. Yo creo que ese es otro de los aspectos que también es una carga, es una necesidad muy sentida de que la palabra de Dios como tal se predique. Escaseaba la palabra quiere decir que se habían introducido otras temáticas, quizá diferentes a lo concerniente a lo que en ese momento era la ley de Dios. Hay unos principios que son inviolables, hay unos principios que se tienen que mantener, pero hoy se ha tratado de maquillar, yo uso la palabra maquillar, el texto bíblico para sacar enseñanzas acorde a lo que la gente quiere escuchar. No acorde a la voluntad de Dios, sino acorde a lo que las personas quieren escuchar. Esa predicación no me gusta, eso no me gusta, eso afecta con mis derechos, afecta mis valores, y entonces estamos en esa situación, tratando de que la predicación se acomode, la enseñanza o la palabra que se transmite desde los púlpitos se acomode a lo que la gente quiere, no a la necesidad de la gente, sino a lo que la gente quiere oír, y no es así. Dios llama a Samuel específicamente para restaurar esa administración de la palabra que prácticamente había desaparecido en boca de Elí y de sus propios hijos, que eran los que ejercían el sacerdocio, a tal punto que la Biblia dice que Elí sabía del mal comportamiento, y ese mal comportamiento de los hijos de Elí estaba prohibido en la ley, pero él no usaba la palabra de la ley para corregir los problemas que se estaban suscitando, y por eso la sentencia es que ese ministerio terminaría ahí y Samuel haría la transición. Entonces a mí me parece que es fundamental comprender que la palabra de Dios no se puede maquillar, hay que mantenerla bajo una creencia fundamentalista según Dios, no tal vez llena de fanatismos, pero sí con los principios éticos y morales a los cuales Dios nos quiere llevar, y que su palabra es infalible y no puede cambiar. Por otro lado, lo que dice allí la palabra es que no había visión con frecuencia. La visión en cuanto a las cosas de Dios, de que Dios esté presente en la humanidad, en la sociedad, podemos decir en nuestros centros educativos, en todos los niveles de nuestra sociedad, se necesita que haya una visión, y obviamente esa visión de Dios va a partir de sus hijos, de la iglesia como tal, y de su palabra, correcto. Entonces esa visión tampoco está consolidada, y hoy necesitamos jóvenes visionarios, jóvenes del reino, jóvenes que piensen en que nuestra sociedad como tal necesita ser impactada. Esta generación emergente de juventud, cuando hablo de generación emergente no hablo solamente de los llamados por Dios, sino de toda la juventud que se está levantando, que se está preparando, pero dentro de esa generación emergente Dios está llamando personas como Samuel para que lleven la visión de Dios a un propósito maravilloso y se cumpla su voluntad. Qué importante esto que tú mencionas, Pastor Efraín, porque hoy hablamos mucho acerca de la visión y de ser visionarios y de llevar adelante la visión, lo cual es correcto y está bien, pero qué importante es lo que tú mencionas, ¿no? La palabra, que esa visión tiene que estar acorde a la palabra, la visión nace en la palabra de Dios y se fundamenta en ella, ¿no? A medida que la vamos desarrollando. Jóvenes llamados por Dios como Samuel para mantener la lámpara encendida, para mantener el fuego. Jóvenes llamados con visión para llevar adelante su propósito, para llevar adelante la extensión del reino, que de hecho allí también se empezó a establecer un reinado, ¿no? Con Samuel. ¿Qué más podemos aprender de este joven? Bueno, otra de las cosas que podemos encontrar y que no podemos pasar por alto es que cuando muere los hijos de Elí, y dice la Biblia que Elí terminó pesado, viejo, ya tenía más de 90 años,
cuando oyó que el arca había sido llevada cautiva por los filisteos, entonces dice que cayó de para atrás y se desnucó. Sí. En ese momento también, en esa misma batalla, mueren los dos hijos de Eli, Omni y Fines. Y cuando traen la razón al lugar, a Silo prácticamente, que era donde estaba el arca y estaba el sacerdocio, entonces la nuera prácticamente de Eli estaba a punto de dar a luz, y cuando dio a luz prácticamente se murió y nació el hijo, y entonces ella lo único que alcanzó a decir fue: traspasada es la gloria de Jehová. ¿Por qué llevaron los filisteos el arca, y por qué la pudieron cautivar? Cuando el arca desciende al campamento donde se está adelantando la guerra, dice que el pueblo hizo una algarabía, que los filisteos se asustaron cuando escuchó la algarabía de que había llegado el arca, porque había llegado la presencia de Dios. Obviamente el arca, allí se manifestaba la presencia de Dios, y podemos verlo posteriormente. Pero ¿qué sucedió? El arca estaba sola, el arca estaba vacía, no había gloria de Dios en el arca. ¿Por qué razón se había ido la gloria de Dios del arca? A causa de la liviandad, la trivialidad con que se estaba llevando el mensaje de la palabra y el ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal nunca lo podemos acomodar a nuestros propios criterios, hay que depender de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en nuestro tiempo podemos ver que hay una amenaza a tener un púlpito sin gloria, un púlpito con toda la tecnología. Así como allí estaba el arca sin gloria, hoy podemos decir que puede presentarse. No estoy diciendo que así sea, que sí existe, ni tampoco voy a emitir juicios. Es un peligro que debemos cuidarnos. Entonces, en la alabanza puede haber mucha alabanza, mucho ruido, pero sin gloria. En la predicación puede haber mucha predicación, pero sin gloria de Dios. En los púlpitos, en los altares, en las reuniones, quizás donde se trata de hacer al agrado del hombre, y no hay gloria de Dios. Entonces podemos usar la tecnología de punta más sofisticada, más avanzada, las transmisiones más avanzadas, podemos tener las multitudes más grandes, podemos tener las predicaciones más excelentes, pero si no tienen la gloria de Dios, vamos a perder la batalla, como sucedió. Entonces yo creo que Dios llamó a Samuel específicamente porque el arca ya estaba sin gloria. ¿Y sabe qué es lo más curioso, pastor? Lo más curioso es que Eli no lo supo. No supo en qué momento la gloria de Dios abandonó el arca. Y eso es peligroso, porque quizás en nosotros puede pasar. Ya no está la gloria de Dios y no nos damos cuenta. ¿Sí? Se dieron cuenta cuando enfrentaron una situación compleja que fue la batalla. Y Elí no se había dado de cuenta de eso. Entonces hoy debemos nosotros cuidarnos muchísimo. Y Dios llama específicamente a Samuel para que volviera la gloria de Dios. Obviamente, dice la Biblia al terminar el ministerio de Samuel que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Fue un profeta reconocido, entonces restauró la comunión de Dios con su pueblo, y fue importante. Y lo que acaba de mencionar Pastor Fabián es que se dio la transición, y obviamente era necesario que el pueblo o las tribus de Israel llegaran a convertirse en un solo pueblo, y es cuando viene la época de la monarquía. Bueno, catastróficamente con Saúl, por su manera de ser, no lo entendió así, pero Samuel estuvo al frente prácticamente del tiempo del ministerio, del reinado de Saúl, y se fueron consolidando. Ya aparece posteriormente, y me parece muy importante, valga la redundancia, que Dios hubiera usado a Samuel para el llamamiento del rey David. El rey David consolidó, sacó el arca de Silo, eso fue una de las cosas, y la llevó a Sión. Se preocupó por la restauración, volvieron los cantores, volvieron los sacerdotes a su oficio directamente conforme a la ley, y se restauró la alabanza, la adoración, el ministerio, que no era solo alabanza y adoración, sino todo el ministerio sacerdotal, incluyendo los sacrificios. Podemos ver que hubieron muchos sacerdotes que sirvieron bajo la dirección de David allí, y se restauró, y Jerusalén se convirtió prácticamente en la capital, del reino central, y eso le trajo unidad al pueblo y le trajo sus ventajas, porque prácticamente fue el rey David el que empezó a derrotar a los filisteos, y la gloria de Dios estaba con él. Entonces, aunque Samuel prácticamente su ministerio
con David no hay un relato muy amplio porque vinieron otros profetas, porque ya Samuel era muy viejo, pero fue el que lo ungió, lo escogió, fue a la casa de Isaí. Dios le dijo quién debía ser. Entonces me llama mucho la atención y la confianza y la seguridad que la gloria de Dios estaba otra vez con el hombre, y es que Dios le dijo: no escoja a este, deséchelo. Es decir, Dios estaba hablando con Samuel, Dios estaba restituyendo nuevamente esa comunión con su pueblo, y fue maravilloso prácticamente esa transición que se hizo. Y cuando Samuel se despide, prácticamente ya David prácticamente toma en sus manos como el sostener. Recordemos que Saúl reinó durante 40 años y no se logró sostener, pero David logró sostenerse prácticamente en esa dirección de lo que Dios quería para su pueblo, y era que se mantuviera la centralidad de la palabra. Así es, y luego David, que es otro testimonio tremendo del liderazgo, ¿no? Y de obediencia al Señor, con todas sus fallas que también la Biblia nos cuenta, pero que amaba la presencia de Dios, ¿no? Cuando leemos los salmos, muchos de los salmos nos hablan precisamente de eso, ¿no? De ese anhelo, de ese deseo que David tenía por la casa de Dios, por la presencia de Dios. Ok, pero no nos vamos a ocupar en esta tarde tanto de hablar de David, sino que vamos a regresar nuevamente a Samuel. Y bueno, el tiempo aquí avanza rápido, pero creo que podemos hablar algo más acerca de Samuel. ¿Qué otra cosa podríamos aprender acerca de su llamado? Bueno, yo creo que una de las cosas que nos enseña hasta nuestros días Samuel es la importancia de su llamado, el contener su llamado, el mantener su llamado, la fidelidad a su llamado, y no solamente la fidelidad, sino mantenerse en esa línea de espiritualidad. O sea, porque él es llamado prácticamente de niño. Sí, obviamente sabemos que fue por una oración que hizo Ana y todo eso, y fue consagrado al templo. Pero vemos en todo la historia que podemos encontrar de Samuel, un hombre fiel a su llamado, un hombre de oración tremendo, ¿no? Un hombre de oración, y un hombre que se mantenía en espiritualidad. Yo considero que ese es uno de los grandes desafíos para la juventud de hoy. Mantenerse en espiritualidad, mantenerse en un nivel de espiritualidad conforme a la voluntad de Dios. Hoy día es muy fácil estar arriba y estar abajo, estar así y estar así. Samuel es un gran ejemplo, que desde que Dios lo llamó, tal vez 11 años, 12 años, 13 años, 15 años, no hay un registro exacto en qué momento fue que Dios lo llamó, pero él era un niño prácticamente, hasta que murió siendo un viejo, siempre se mantuvo en esa fidelidad al llamado y se mantuvo en esa espiritualidad, en un nivel prácticamente en el cual no vemos un decaimiento en su propia vida, como profeta, como juez, porque vino a ser el último juez, y como ese hombre de transición. Algo importante, ¿no? Porque encontramos a un Samuel joven en edad, pero muy maduro desde el inicio, ¿no? Tenía muy claro su llamado, tenía muy clara su visión, y a pesar de los diferentes desafíos que atravesó, los roles diversos que tuvo en medio de ese llamado de Dios, pero tenía muy claro su prioridad. Y creo que esta es una forma bien especial de poder resumir la vida de Samuel, ¿no? Un hombre que recibió un llamado, un joven que recibió un llamado, que tuvo una visión, que mantuvo la lámpara encendida durante el tiempo que Dios le permitió estar allí, y que terminó bien, ¿no? Sí. Algo muy importante, y esas palabras que tú usabas ahorita, que vienen del texto bíblico, ¿no? Durante todo el tiempo Dios no dejó caer una de sus palabras a tierra. Qué tremendo eso, ¿no? Amén. Así que ya para cerrar este episodio, ¿cuál sería de parte suya, pastor? Usted es un hombre de Dios que ha servido a la iglesia durante casi 4 décadas en el reino, en diferentes roles. ¿Cuál sería ese llamado final, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, a esa juventud emergente precisamente, a la cual de manera especial queremos bendecir a través de este espacio? Bueno, yo creo que es algo muy simple. A veces la gente piensa que el llamado es algo complicado y no, es algo simple: mantenerse fiel a Dios. Mantenerse fiel a Dios y cuidar su propia vida, su propio testimonio, y saber que tiene un llamado inminente, que no es para echar para atrás, sino que es definitivo. Hoy inclusive hablaba con
con mis estudiantes en el curso de teología sobre esa importancia de darle un valor. Una de las cosas, yo puedo decir que yo comencé el ministerio a los 20 años, convertido a los 18, y son 38 años transitando. Y no es difícil, yo pienso que no es difícil, es lograr uno mantenerse en la línea. Sí, ay, que es que le toca a uno ayunar y orar, claro, hay que hacerlo, sí. Pero si uno tiene en el corazón ese deseo de servirle a Dios y tiene ese deseo de mantenerse, es Dios quien lo ayuda y es Dios quien lo fortalece. Como en otros casos, Dios siempre estará con aquel que tiene su corazón abierto, lo capacitará, lo ayudará. Vale muchísimo la intencionalidad de usted, mi amado joven, que en su corazón se mantenga fiel, anheloso de servirle a Dios. ¿Qué luchas vendrán? ¿Cuántas luchas tuvo Samuel? Muchísimas, sí. Muchas. ¿Cuántas situaciones difíciles? Claro. Pero ¿qué podemos encontrar? Que Dios siempre estuvo con él. Siempre estuvo con él. Dios estará contigo, amado joven. Hoy eres tú, ese Samuel, es el llamado. Hoy eres tú quien tienes esa responsabilidad de pararse en este momento transicional. Hoy no puedes dejar apagar la lámpara. Hoy tienes que volver a la palabra y que cuando Dios te permita no vaya a ministrar sin la gloria de Dios, sino que ministre ungido, cubierto y respaldado por la gloria del Señor y terminará sus días como Samuel, en bendición y en victoria. No importa que sea dentro de 60, 70 años, terminará bien. Amén, amén. Dios bendiga tu vida, querido joven, y también a todos los hermanos, pastores, amigos que nos acompañan en este programa de Conversaciones en Berea. Una vez más los animamos para que lo compartan con otros, para que nos dejen allí un comentario. Y qué más puedo decir, Pastor Efraín, nuevamente muchas gracias por su apoyo al CEVIVE, por su apoyo a esta institución que este año precisamente estamos celebrando 15 años de la fidelidad de Dios, y en estos 15 años usted ha sido un instrumento de Dios muy muy especial en lo que hoy es el CEVIVE, así que estamos sumamente agradecidos con usted, con su familia, por su amor a esta institución, su amor a la iglesia, su servicio, y confío en Dios que nos dé la oportunidad de continuar trabajando juntos en la extensión del reino y en la preparación de esta nueva generación. Amén, así será. Aquí estaremos con la ayuda del Señor para servir en lo que Dios nos permita y motivar a otros para que mantengan su lámpara prendida. Un abrazo para todos ustedes, nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo episodio de Conversaciones en Berea. Mi nombre es Fabián Preciado, pastor del CEVIVE, y quiero invitarte también para que nos visites en cevive.org. Allí vas a encontrar más de estos episodios de Conversaciones en Berea, y también para que nos sigas en nuestras redes sociales. Un abrazo para todos ustedes, Dios les bendiga.